Saludos, yo soy Carlos Diegues, estamos aquí en Radio Miami TV desde la Florida, Estados Unidos, en contacto con México. En estos momentos estamos con La Jornada, un gran amigo y compañero de mil batallas, periodista, analista político cubano, residente en México. Me refiero nada menos que a Guerra Cabrera, Ángel Guerra Cabrera. ¿Cómo estás, Ángel? Un abrazo. Muy bien, Carlos, me da un enorme placer, un enorme gusto hablar contigo. Sé que tienes de invitados con frecuencia a patriotas cubanos que tienen un profundo compromiso con la patria y con la revolución. Bueno, me alegra muchísimo estar hablando con tu periódico, además columnista de ahí de La Jornada, y tú colaboras con otros medios en el mundo, te he encontrado por muchas partes con Nodal, por ejemplo, Noticias de América Latina y el Caribe, que por cierto, recientemente publicaste un artículo bajo el título COVID-19, secretos cubanos. Quería realmente, si crees que podía un poco desmenuzar este artículo, que en estos momentos es bastante polémico el tema del COVID, y yo creo definitivamente que hay cosas muy interesantes que tú pones en manifiesto a través de tu artículo, de tu columna, estos secretos. ¿Pudiéramos empezar realmente a hablar de alguno de estos secretos? Sí, claro, con mucho gusto. Mira, Carlos, yo pensé, cuando escribí ese artículo, mi idea siempre fue dar a conocer qué estaba haciendo Cuba frente al COVID y por qué tenía tanto éxito. Porque, por ejemplo, los enfermos graves cada vez se morían menos, los enfermos críticos igual, y a la vez cada vez había menos enfermos graves y menos críticos, y así sigue siendo. Bueno, ya prácticamente para que alguien fallezca en Cuba con COVID tiene que ser un caso extremadamente grave, porque ya se han logrado desarrollar protocolos clínicos que enfrentan este problema. Pero lo que yo decía, bueno, pero lo que pasa es que la gente hay que darle el ABC, porque quienes conocemos a Cuba sabemos varias de las cosas que yo expuse en ese artículo, pero tú sabes que los medios corporativos de derecha tienen un cerco informativo alrededor de Cuba, como si Cuba fuera un país de salvajes, un país de primitivos, como si en Cuba no hubiera civilización, como si en Cuba no hubiera ciencia, no hubiera un desarrollo cultural altísimo, no hubiera toda una comunidad científica. Y entonces, por eso me pareció que era importante hablar de cómo tempranamente Fidel se da cuenta de la importancia de darle un gran impulso a la medicina cuando se van la mitad de los médicos hacia Estados Unidos, que fue el primer robo de cerebro que nos hizo Estados Unidos, deliberado. Y bueno, no eximos de responsabilidad a muchos de esos médicos que en realidad eran parte de la burguesía, sí, y no se sentían ligados a la revolución, pero indudablemente que eso fue manipulado. Y el plan de formación de médicos que se acometió bajo la dirección de Fidel, que hizo que en pocos años Cuba no solamente llegara a tener los médicos que tenía anteriormente, que eran 6.000, sino después que llegó a los 6.000, pasar y seguir creciendo y ser capaz de empezar a enviar brigadas médicas a muchos países, aunque aún en aquella situación tan difícil, cuando hubo pueblos que lo necesitaron, fueron ayudados por Cuba, como tú bien sabes, el caso de Argelia, donde se mandó una brigada médica poco después de la independencia, en una zona que yo visité, donde indiscutiblemente era necesarísima la presencia de médicos. Y bueno, aún en esa situación Cuba me envió médicos a algunos lugares. Pero bueno, posteriormente, ya cuando tenemos un gran potencial de médicos, que empiezan a ir brigadas médicas a muchos lugares del mundo en situaciones de desastre, de huracanes, de terremotos. Ahora, Fidel concatenó el desarrollo de las ciencias médicas con el desarrollo de las ciencias biológicas. Y
muy temprano, cuando él se entera, él andaba buscando algo contra el cáncer. Sí. La existencia del interferón a través de un congresista de Estados Unidos que era opositor del bloqueo y que murió. Y este congresista le lleva a un médico de Texas, de un centro médico muy afamado en Texas, que estaba trabajando con el interferón, y el médico le explica, el científico le explica a Fidel, porque Fidel le dice qué cosa es lo que hay contra el cáncer, y le explica qué era el interferón y que ellos empezaban en ese momento a trabajar con el interferón. Y Fidel le plantea la posibilidad de que fueran unos médicos cubanos. Fueron, regresaron, pero regresaron sin interferón, porque todavía esa institución en Texas no producía interferón. Lo recibía de Finlandia. ¿Qué hizo Fidel? Mandó un nuevo grupo a Finlandia de médicos que en 6 meses que estuvieron ahí, o menos, creo que fueron 3 meses, fueron capaces de aprender a hacer el interferón y hacerlo en Cuba. El doctor Luis Herrera hizo el primer interferón de glóbulos blancos y luego el interferón recombinante, que es mucho más conveniente porque se pueden hacer miles y miles de dosis sin necesidad de basarse en la sangre humana, en los glóbulos rojos. Entonces, de ese germen surge el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y todos esos productos que se han ido desarrollando a lo largo de los años para enfrentar el dengue, la chikungunya, otras enfermedades virales. Y bueno, no voy a agotar aquí el tema de los fármacos cubanos, que sabemos, por ejemplo, el Everproct, que es una maravilla, es el único producto en el mundo que cura el pie diabético. No hay más ningún otro producto que ese. Ahora, hoy estaba leyendo yo en el sitio web de la Presidencia de Cuba la efectividad que ha tenido un producto del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en la cura de los pacientes graves y críticos. Fíjate, Carlos Rafael, el 97% de los pacientes que han sido tratados han sobrevivido. Yo creo que eso no lo ha hecho nadie en el mundo. Porque hay países que dicen que tienen un medicamento contra el coronavirus, pero aquí hay datos ya de éxito. Y además estamos viendo los datos en Cuba, que no se muere nadie. Entonces se desarrollaron otros centros científicos. El Centro de Animales para Laboratorio, el Centro de Ingeniería Molecular, dirigido por el doctor Laje, que como tú sabes es un eminente científico. Es decir, Cuba tiene todo un complejo biofarmacológico, bioclínico, que le permite enfrentar una enfermedad como esta, aún sin tener un medicamento diseñado expresamente para combatirla. Pero que, por ejemplo, este medicamento del que estaba yo hablando ahora, que se le ha aplicado a los enfermos graves y críticos, ha sido extraordinariamente efectivo en combatir y abatir la famosa tormenta de citocinas que se produce en los pulmones cuando el paciente entra en estado grave y después pasa a estado crítico y viene que los pulmones se llenan de infección, que se llenan de agua, en fin, que ponen al paciente en una situación al borde de la muerte. Hay un momento en el artículo que tú señalas que te han llamado médicos desesperados de hospitales en Nueva York para preguntarte cómo se puede conseguir el interferón, el tipo 2B, ¿no? Sí, ¿es así? Alfa 2B. Y resulta que no lo pueden conseguir porque el bloqueo impide que lo puedan comprar. Es decir, que Estados Unidos está autobloqueado definitivamente. Sí, se autobloquea e impide que, bueno, imagínate, Carlos, cuánta gente se podría salvar ahí mismo en la Florida donde tú estás, que es terrible. Ahora es el epicentro
del coronavirus en Estados Unidos está en Florida. O sea, ayer hubo, no me acuerdo la cantidad de muertos, una cosa increíble, bárbara. Entonces, ya ha habido más de 5.000 muertos en Florida. Y efectivamente, con 40 millones de habitantes, hazme el favor. Oye, una cosa verdaderamente terrible. Y sigue. Y no pueden aplicar el interferón a un paciente. Si en Florida pudieran aplicar el interferón, estoy seguro que salvarían a muchísimos pacientes de estos que se están muriendo. Y pues no tienen acceso a eso. Hay otros medicamentos también. Además, Cuba tiene medicamentos que sirven para levantar el sistema inmunológico, que se le aplicaron a todos los ancianos. ¿Tú te acuerdas del fenómeno que hubo en el asilo de ancianos de Santa Clara? Efectivamente. Bueno, después de ese brote, a una cantidad muy grande de ancianos de los asilos se les aplicó un producto que son 5 inyecciones que se inyectan en 5 semanas. O sea, pasan 7 días y te inyectan. Y otros 7 días y te inyectan. Son 5 inyecciones. Y te dan una fortaleza en los pulmones y a ninguno de esos ancianos le ha entrado el coronavirus. Mira tú. Eso es tremendo dato. Ahí tiene tremendo, es un gran ejemplo, pero también dice mucho de lo que es la genética, la biotecnología cubana, que en algún momento tuvo también la raíz norteamericana, cuando tú estabas diciendo aquí que Fidel había invitado médicos norteamericanos a conversar, a dialogar todo este tipo de problemas que tienen que ver con la salud, en aquel momento enfrentamiento del cáncer, pero hoy el peor cáncer que hay se llama coronavirus. Claro. Barry, tú sabes muy bien que nosotros, Cuba y quienes nos sentimos identificados con la revolución cubana y con el sistema social que existe en la isla y político, siempre hemos sido amigos del pueblo de Estados Unidos. Siempre hemos tenido amigos en Estados Unidos. Siempre hemos buscado la amistad en Estados Unidos. ¿Cuántos amigos tenía Fidel en Estados Unidos? ¿Con cuántas autoridades de Estados Unidos, senadores, representantes, secretarios de Estado? Fidel llegó a ser cierto tipo, se pudiera decir, si no de amistad, por lo menos una relación muy cordial con el presidente Carter. ¿Tú te acuerdas cuando Bolton en Naciones Unidas dijo que Cuba estaba exportando armas biológicas? Coincidió que estaba el presidente Carter de visita en Cuba. Fidel lo lleva al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, que Carter sabía de eso. Se pasó Carter ahí el día con Fidel y cuando sale dice, no, pero Cuba no produce ninguna arma biológica. Cuba lo que produce son medicamentos, productos biológicos para salvar vidas en el mundo. Y ahí se le cayó a Bolton su famosa arma biológica que portaba a Cuba. Bueno, es que eso es otra historia que en su momento hablaremos, porque Bolton no ha tenido mucha suerte. Siempre se le caen las armas que intenta utilizar, incluso contra él mismo se llegan esas armas. Mira, hay un momento en el artículo que yo creo que también es muy importante, cómo Cuba acondiciona, ¿no? Camas, equipos para los pacientes sospechosos. O sea, ya se prepara con tiempo. Yo creo que es vital todo eso, ¿no? Sí, no solamente Cuba no espera que el paciente llegue al hospital. No, Cuba va al terreno. Los médicos de familia, los estudiantes de medicina, los estudiantes de estomatología, van y han estado yendo durante todos estos meses, casa por casa, buscando al sospechoso, al asintomático, al que está enfermo, al que está febril. Y ya en cuanto se percatan de que alguien puede ser sospechoso, ahí mismo empieza la atención primaria de salud a trabajar. O sea, que siempre está cubierto. Y ahora tú sabes que Cuba está haciendo una cantidad de pruebas de PCR impresionante para los habitantes que tiene Cuba. Y por esas pruebas es que se están detectando los nuevos casos. Y está permitiendo acorralar cada vez más el problema. Bueno, hoy, como tú sabes, salieron ahí 30 y pico de casos que son importados fundamentalmente, aunque también se reconoció
que hay el descuido, porque es que en el descuido está el peligro grande con el coronavirus. Sí, no hay indisciplina. Hay indisciplina que, bueno, la mata de las indisciplinas hoy por hoy es aquí en Miami, en la Florida. Es increíble lo que está pasando, cómo la población se ha desentendido del coronavirus y está pasando el contagio justamente a partir de... las cosas que yo he visto, los videos de las playas, de los conciertos, realmente yo me horrorizo de ver eso. Y yo creo que definitivamente estas cosas también en cierta medida ocurren también en algunas partes de la capital del país, en otras partes de Cuba, gente indisciplinada todavía que tenemos en Cuba. Pero lo cierto es que entre los secretos que tú estás hablando, y ojalá que lo escuchen todos, está sencillamente una preocupación no solamente de una o dos personas, sino de un sistema. O sea, el sistema de la medicina cubana es un sistema preventivo. Porque cuando se habla de elevar el sistema inmunológico, ¿qué significa? Crear las condiciones para que la persona se sienta bien satisfactoriamente, que no solamente incluye medicina, también incluye alegría, satisfacciones espirituales, en fin, un grupo de cosas, ¿no? Claro. Si la gente le preocupa mucho el tema de la renta, los pagos, las cosas, en Cuba es otro sistema, que es lo que todavía no se acaba de comprender, ¿no? Aquí hay un sistema. Hace un tiempo... Mira, por ejemplo, tú hablando de medicina preventiva y de bienestar espiritual, pensemos en los círculos de abuelos que hacen gimnasia todas las mañanas, que cantan, que se organizan para bailar. Eso, por eso es por lo que la expectativa de vida en Cuba es tan alta. O sea, porque hay un sistema de medicina preventiva. No es medicina comercial. Lo que le hace mucho daño a Estados Unidos y unido a el loco de Trump, el completamente desajustado presidente que hay en Estados Unidos, que bueno, hoy ya la última gracia es lo de posponer las elecciones. No, quiere posponer las elecciones, sí. Bueno, la mezcla de eso con la medicina comercial ha hecho que lo que esté ocurriendo en Estados Unidos sea lo contrario de Cuba. Es decir, en Estados Unidos hay una carnicería en este momento y este gobierno de Estados Unidos y el presidente de Trump son responsables, porque el propio doctor Fauci ha hablado de la cantidad de miles de vidas que se pudieron haber salvado si se hubiera adoptado la cuarentena 2 semanas antes. Ahora mismo, si se estuvieran usando las mascarillas, la cantidad de miles de personas que se podrían salvar de aquí a octubre. Todo eso se ha explicado, pero Trump tiene creado una confusión y le lleva a la contraria a los científicos de Estados Unidos. Tú le oyes decir una cosa al equipo de la Casa Blanca y él dice lo contrario. Hace 2 días recomendó la hidroxicloroquina, que es una barbaridad. Es un producto que puede ocasionar hasta problemas cardiovasculares, dime tú. Y que además el Centro para Control de Enfermedades de Atlanta dice que no se debe usar y él la recomienda. O sea, una cosa verdaderamente loca. En Cuba, la comunidad científica y el gobierno y el partido están estrechamente entrelazados y unidos con el pueblo en el combate a la pandemia. Ese es el secreto más importante, Carlos, de la victoria sobre esto. Unido a la medicina preventiva que tú decías. Resumiendo, filosóficamente hablando, es eso. Ese es el secreto de Cuba. Así. Bueno, hay un detalle que también decía hasta el final del artículo, lo voy a decir textualmente. Dice que hoy Cuba tiene más médicos por habitante que los que tiene cualquier país del mundo. O sea, yo creo que es muy importante eso, de que los médicos se repartan. Y además hay que desmontar la locura esa de que son esclavos los médicos. Y todo eso es un gran disparate, porque formar un médico en cualquier parte del mundo cuesta dinero. Y los norteamericanos lo saben. Yo tuve la suerte de entrevistar a jóvenes estudiantes norteamericanos en la ELAN, en La Habana, en más de una oportunidad, que hoy se han graduado, están aquí, y que sus padres no podían pagar la carrera de medicina aquí en Estados Unidos. Esa es la verdad. Entonces, hermano, ¿qué te quedaría por decir? Pues que ha sido un enorme placer de nuevo estar contigo y que hay otro mensaje muy importante de Cuba con relación a esto. No hay nada, no hay ningún tema económico que pueda ser más importante que la vida de un ser humano.
la revolución cubana pone por delante la vida del ser humano antes que la economía. Y tú has visto lo prudente, lo moderado que se ha sido, a pesar de que hay muchas provincias donde no se reporta un contagio de coronavirus hace semanas. Y así todo se está haciendo extremadamente precavido para evitar que se contagie a alguien y sobre todo que mueran más cubanos o personas que vivan en Cuba, porque también hay personas viviendo en Cuba, no cubanos, que han estado enfermos y han sido curados por el sistema de salud cubano. A mí me parece que eso, el ser humano es lo más importante. Como decía el Che, todas las riquezas del hombre más rico del mundo no pueden compararse con la importancia de salvar la vida de un ser humano. Bueno, muchísimas gracias a ti desde la jornada en México. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Me da un enorme gusto este rato que hemos estado conversando. Cómo no. Un saludo a tus oyentes de Radio Miami. Muy bien, muchas gracias. Y quiero adelantarte que volveremos contigo pronto para hablar de las relaciones entre Cuba y México, las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y abrir un puente entre nosotros y la jornada, donde además está implícito Tesoro, que es una gran organización que tenemos nosotros en el mundo y que dirige nuestro compañero Roberto Domínguez, y que siempre estamos al tanto todos en el mundo. Y muchísimas gracias. Te saluda Max Lesny también, desde aquí, nuestro director general. Bueno, le tengo un enorme afecto a Max. Creo que ha sido un hombre extremadamente importante en el combate contra el bloqueo y por la normalización de las relaciones con Cuba. Bueno, gracias, Ángel Guerra Cabrera. Un gran abrazo para ustedes, hermano. Bien, muchísimas gracias. También a ti. Gracias.